Al amanecer, el palacio no parecía una prisión. Desde la distancia parecía casi ingrávido, sus cúpulas y patios flotando sobre la ciudad despierta como algo soñado y no construido. El amanecer se deslizaba por las tejas vidriadas de azul y dorado, besaba las puntas de los esbeltos minaretes y se posaba en terrazas de mármol aún húmedas por la noche. Para la gente de las calles abajo, esta era la corona del imperio, el lugar donde el poder dormía tras la seda y el oro. Solo veían el contorno, los altos muros, las puertas vigiladas, las banderas captando el primer suspiro de la mañana. Si te acercaras, la belleza no desaparecía, se volvió más aguda. Los guardias cambiaban de turno con precisión coreografiada, sus armaduras captando la luz en destellos silenciosos. Las fuentes susurraban en jardines apartados, su agua captando pequeños fragmentos de sol al caer en pienas de piedra tallada. Los pájaros volaban sobre los tejados del patio, girando en lentos y ociosos bucles como si no tuvieran ningún lugar urgente al que ir. Desde los pasillos exteriores llegaba el murmullo bajo de los funcionarios comenzando su día. Escribas desenrollando pergaminos, sirvientes encendiendo braseros, cocineros despertando las grandes cocinas. El aire olía a piedra húmeda, agua de rosas y humo. Todo parecía ordenado, controlado, perfectamente en su sitio. Pero más adentro, más allá de los patios que los visitantes podían ver, el palacio cambió de idioma. Las puertas se espesaron, las ventanas se estrecharon en rendijas. Los arcos abiertos se convertían en celosías, transformando vistas claras en patrones de piedra tallada. El sonido del mundo exterior se volvió amortiguado, como una canción que se escucha a través de las paredes. Aquí yacía el mundo femenino, plegado en capas de reglas y rituales. Para llegar, pasabas por puertas que no solo se cerraban, separaban una existencia de otra. Por un lado estaban nombres, familias y vidas pasadas. Por otro, solo había papeles. Las mujeres que vivían allí no habían nacido todas para ese silencio. Algunos vieron el palacio por primera vez desde la parte trasera de un carro, con las muñecas atadas y los ojos hinchados por días de llanto. Otros llegaban vestidos con sus mejores ropas, guiados por padres o tíos que evitaban mirarles a los ojos. Algunos llegaron después de la guerra, tomados de pueblos quemados cuyos nombres nunca volvieron a pronunciar. Una vez corrieron por huertos, trajeron agua de los pozos del pueblo, discutieron con hermanos, se reíron de cosas pequeñas. Habían aprendido las recetas de sus madres, sus idiomas, sus nanas. Ninguna de esas habilidades se pidió en la puerta. Una vez elegidos, sus caminos se estrecharon. Una chica de un pueblo nevado en las montañas lejanas sintió sus pies deslizarse sobre el mármol pulido por primera vez y pensó, por un instante tonto, que había sido bendecida. Otra, tomada de una ciudad portuaria donde los mástiles de los barcos llenaban el cielo, se mordió el interior de la mejilla. La mejilla hasta que probó sangre en lugar de dejar que los guardias vieran su miedo. Un tercero, vendido para borrar la deuda de una familia, caminaba con la cabeza baja, contando sus pasos para no llorar. Fuera cual fuera su viaje, terminaba igual, delante de una puerta que no se abría por su lado. El momento de la llegada no estuvo marcado por gritos ni caos, se desarrolló con la quietud de una ceremonia que se había repetido demasiadas veces como para sorprender a nadie. En una antesala bañada por luz fresca, las nuevas chicas tenían que ponerse en fila. Mujeres mayores, ya tejidas en la maquinaria del palacio, se movían a su alrededor con manos expertas. Se preguntaban nombres y luego se ajustaban, acortaban o descartaban por completo. Una sílaba extranjera que no encajaba bien en una lengua palaciega fue reemplazada por algo más suave, más fácil de controlar. Con cada nuevo nombre, una pieza del pasado se alejaba más, como si la memoria misma se estuviera editando para encajar en el edificio. La ropa fue la siguiente en la que se llevaron. La lana del pueblo se intercambiaba por seda palaciega, lino áspero para gasas que se pegaban a la piel. No les devolvieron sus prendas antiguas. Algunos fueron quemados,
Algunos se vendieron, algunos se doblaron y guardaron en baúles que nadie volvió a abrir, dejados para desvanecerse en la oscuridad. El pelo se lavaba, aceitaba, peinaba hasta que dolía. Las tobilleras estaban sujetas, no como regalos, sino como señales de pertenencia a un lugar donde las puertas estaban cerradas desde fuera. Las chicas eran giradas, inspeccionadas, ajustadas, no bruscamente, sino con una indiferencia que parecía más aguda que la crueldad, como si las organizaran en lugar de ser bienvenidas. Nadie llamó violencia a lo que hacían. No hubo golpes, ni cadenas visibles. Sin embargo, algo se estaba tomando que no volvía a crecer. En la quietud de esas primeras horas, cada chica empezó a comprender un nuevo tipo de cautiverio. No gritó, lo arregló, no golpeó, diseñó. Los pasillos por los que recorrerían ya habían sido medidos. Las habitaciones en las que dormirían ya se habían contado. Incluso la luz que les llegaba era filtrada, atravesando pantallas de piedra que les permitían ver el cielo pero nunca pasar por debajo. Cuando el sol alzó completamente sobre la ciudad, la transformación ya estaba lo suficientemente completa como para que el palacio pudiera aceptarlos. Ya no parecían aldeanos, cautivos o hijas. Parecían parte del edificio mismo, otro conjunto de superficies pulidas, otro conjunto de movimientos entrenados. En algún lugar más allá de esos muros, sus madres podrían seguir buscando en la carretera, o sus hermanos jurar venganza hasta la noche. Dentro, las lecciones del día ya se estaban preparando. Una chica se secó las últimas lágrimas de la cara y apretó los labios. El palacio tenía muchas formas de enseñarle que su historia, a partir de ese momento, se contaría en susurros, si es que se contaba alguna vez. En ese primer paseo hacia sus aposentos, el palacio se reveló no por su riqueza, sino por sus reglas. Iban guiados en fila india, siempre detrás de un eunuco, nunca a su lado. Les decían cuándo bajaban la mirada, cuándo hablaban, cuándo callaban. Las puertas se abrieron ante ellos y se cerraron inmediatamente después, cada una borrando el camino de regreso. En uno de los patios pasaron por un pequeño jardín donde los naranjos crecían en líneas estrictas, sus flores brillando contra la piedra. Una de las chicas inhaló bruscamente ante el aroma, le recordaba a casa. La mujer que los guiaba se dio cuenta, y por un instante fugaz su mirada se suavizó, como si ella también recordara algo que ya no existía. Sus salones de dormir eran largos, con la ropa de cama dispuesta en filas cuidadosas. Ningún objeto dentro pertenecía a una persona en particular, todo era compartido, reemplazable. Una chica que instintivamente se inclinó para ocupar un sitio junto a la ventana fue movida con una mano. Suave pero firme. Los lugares se asignaban, no se elegían. Al fondo de la sala, una cortina colgaba del techo, separándolos de las mujeres mayores que observaban en silencio. Estos ancianos habían recorrido el mismo camino, se habían colocado en la misma fila, sentían el mismo dolor de perderse a sí mismos. Ahora su tarea era moldear a los recién llegados en algo que el palacio pudiera usar. En su primera noche, pocos de ellos durmieron. El techo sobre ellos parecía demasiado alto, las paredes demasiado cercanas, el silencio demasiado cargado de pensamientos que no podían expresar en voz alta. Cada chica permanecía muy quieta, temerosa de que mudarse hiciera esta nueva vida más real, esperando, en algún rincón tranquilo e infantil de su mente, despertar de nuevo en casa y segura algún día. Cuando las nuevas chicas supieron cuál colchón era suyo, el palacio ya había comenzado su lento trabajo sobre ellas. La mañana no llegó con gallos ni ruido de la calle, venía acompañado del suave roce de las zapatillas y el roce de la tela en la penumbra. Mucho antes de que el sol alcanzara las cúpulas más altas, mujeres mayores se movían por el salón de dormir, tocando los hombros, llamando nombres que aún desconocían para los oídos que ahora los llevaban. No había elección en despertar, solo la conciencia de que el día había comenzado y que se desarrollaría exactamente igual que el anterior y el siguiente. El primer sonido fue agua. Se llenaban las pibas, se vertían jarras, el vapor se elevaba débilmente en el aire fresco.
Las mujeres se bañaban en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el habla, aquí, estaba racionado como todo lo demás. Se podían oír palabras, se podían repetir palabras escuchadas. Las palabras repetidas podían convertirse en acusaciones. Así que aprendieron a dejar que sus gestos hablaran en su lugar, la forma en que las manos se posaban en el hombro de un amigo, el pequeño asentimiento intercambiado al pasar, el breve encuentro de miradas que decía más de lo que una conversación podría soportar con seguridad. Siguieron las oraciones al amanecer, un ritual que los conectaba, en teoría, con el mismo Dios que adoraba la ciudad exterior. Sin embargo, incluso la fe se sentía diferente tras esos muros. Se arrodillaban en filas cuidadosas mientras la voz de una mujer mayor guiaba los versos. Y durante unos momentos el ritmo de la recitación suavizaba los bordes de sus pensamientos. Algunos rezaban por escapar, otros por el olvido, algunos por las familias que quizá nunca volverían a ver. Otros rezaban por entumecimiento, sabiendo que sentirlo todo demasiado intensamente era un peligro en un lugar donde nada les pertenecía realmente, ni su tiempo, ni sus cuerpos, ni siquiera su futuro. Después de las oraciones venía la orden del día. Las tareas se asignaban con una especie de indiferencia ensayada, como si las decisiones ya se hubieran tomado mucho antes de que llegaran ninguno de ellos. Algunos fueron enviados a aprender lenguas cortesanas, repitiendo sílabas desconocidas hasta que les dolían las lenguas. Otros aprendieron el arte del bordado, con los dedos pinchados en carne viva por agujas que tiraban de hilo a través de telas finas. Algunos fueron elegidos para la música, la danza o la poesía, moldeados en intérpretes cuyos talentos existían solo para entretener a un hombre con el que quizá nunca hablaran directamente. Las lecciones no se ofrecían como oportunidades, eran instrucciones, otra capa de pulido en personas tratadas como objetos que debían brillar. La rutina parecía suave desde la distancia. No había látigos, ni cadenas, ni mazmorras llenas de gritos. Había aulas, patios, galerías sombreadas. Pero cada camino estaba vigilado, cada horario fijado, cada ausencia notada. Una chica que llega tarde a una clase puede esperar preguntas. Demasiadas preguntas podrían convertirse en sospechas. El palacio no necesitaba alzar la voz para controlarlos. Simplemente reducía sus opciones, hasta que la obediencia parecía la única forma de respirar. En los bordes de su visión, los eunucos siempre estaban allí. Se quedaron junto a las puertas, al final de los pasillos, en las sombras de las escaleras donde se encontraban dos pasillos. Su presencia era extraña e inquietante. Hombres a los que no se les permitía ser del todo hombres, puestos entre las mujeres y el mundo como guardianes permanentes. Algunos eran altos, otros pequeños, otros severos, otros cansados, pero todos transmitían el mismo aire inconfundible de autoridad. Una mirada baja aquí, una mano levantada allá y un pasillo que parecía brevemente abierto se convirtió en una pared. Muchas de las mujeres apenas entendían lo que les habían hecho a estos hombres antes de que llegaran. Oyeron susurros, fragmentos de explicación intercambiados entre sirvientes mayores, tomados de niños, alterados para que pudieran confiar cerca de mujeres reales, separados de familias y futuros propios, entrenado para servir y para observar. Si las mujeres estaban atrapadas por la belleza, los eunucos estaban atrapados por la función. Su lealtad no siempre era voluntaria, pero sí constante. El palacio había tallado ciertas partes de ellos y llenado los espacios vacíos con deber. Para las mujeres, podían sentirse tanto como barrera como escudo. Un eunuco amable podría apartar la mirada cuando dos amigos caminan demasiado despacio, dándoles un minuto extra robado juntos. Una más dura podría informar de una conversación susurrada y cambiar una vida con una sola frase. Llevaban mensajes, pero también secretos. Escoltaban a las mujeres a las clases, a baños, a jardines, a las raras y cuidadosamente preparadas ocasiones en las que se les permitía ser vistas. Cualquier movimiento que pasara por una puerta pasaba primero por sus ojos. Y luego estaba la belleza, una belleza infinita y agotadora. El palacio lo exigía como exigía suelos limpios y plata pulida.
Después de las lecciones, venían los rituales de apariencia. Las mujeres se sentaban en largas filas, mientras el cabello se cepillaba hasta que brillaba como tinta vertida o oro tejido. Aceites con aroma a rosa, jazmín o ámbar se alisaban por sus brazos y cuellos, la fragancia permaneciendo mucho después de que salieran de la habitación. Su piel fue fregada, masajeada, evaluada. Un tono de piel apagado podría invitar a una reprimenda. Un moratón visible podría invitar a preguntas que nadie quería que se hicieran. Para un extraño, las salas de preparación podrían haber parecido un paraíso. Bandejas de cosméticos, cal, polvos, henna estaban dispuestas como joyas. Sedas y terciopelos de colores intensos colgaban de soportes de madera tallada. Fines peines tallados en marfil o maderas fragantes se deslizaban por el cabello mientras los asistentes tarareaban entre dientes. Pero para las mujeres que se sentaban perfectamente quietas, intentando no estremecerse cuando un nudo se tiraba demasiado fuerte o se presionaba un alfiler con fuerza, se sentía más bien como una armadura ajustada pieza a pieza. Cada trazo del pincel, cada capa de perfume, cada pliegue de tela reforzaban la misma verdad. Estaban siendo mantenidos, curados, guardados. Cuanto mayor es la belleza percibida de una mujer, mayor es el peso invisible sobre sus hombros. Una cara sencilla podría permitirle a su dueña una vida más tranquila, escondida en rincones del sistema donde pudiera moverse sin constante vigilancia. Un rostro llamativo, en cambio, atraía la atención como una llama atraía polillas. Un solo cumplido de los labios equivocados podía convertirla en una rival a ojos de los demás. Una mirada, un rumor, una palabra descuidada de que había llamado la atención del sultán podría cambiar toda su existencia de la noche a la mañana, ascendiéndola, aislándola y pintando un blanco en su espalda todo a la vez. Incluso el descanso estaba programado. Había horas en las que se esperaba que las mujeres se sentaran en habitaciones designadas, cosiendo patrones en telas o practicando canciones. La risa, cuando salía a la luz, venía con cautela, como si probara el aire. Las mujeres mayores observaban a las más jóvenes con una tierna cautela, sabiendo que cada pregunta brillante e ingenua, ¿saldremos alguna vez fuera? ¿Alguna vez dejan que alguien se vaya a casa? Habría que responderlo con cuidado, si es que se respondía. La esperanza era algo peligroso de manejar mal en un lugar diseñado para sobrevivir a los sueños individuales. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por hacerlas intercambiables, rastros de individualidad se aferraban obstinadamente a las mujeres. Una tarareaba una melodía de montaña en voz baja cada vez que pensaba que nadie la escuchaba. Otra formaba pequeños pájaros y flores con restos de tela y los escondió bajo su cama. Una tercera aprendió a moverse tan silenciosamente que podía quedarse junto a una celosía de ventana un latido extra cada día, observando la franja de cielo que había reclamado como propia. Eran pequeñas rebeliones, tan pequeñas que el palacio apenas las sentía, pero para las mujeres que las llevaban a cabo eran salvavidas. Desde fuera, los cronistas describían el harén como un lugar de sensualidad y ocio, donde las mujeres del sultán se recostaban sobre cojines rodeadas de lujo. No veían los dedos entumecidos pinchados por las agujas, las espaldas cansadas tras horas de postura erguida, las mentes que pesaban constantemente cada palabra, cada mirada, cada paso. Confundían la quietud con la ociosidad, sin darse cuenta de que la quietud se imponía, ensayaba y recompensaba. El palacio no solo poseía el tiempo de las mujeres, era el casco de cómo se les permitía aparecer ante el mundo, incluso en historias contadas por extraños que nunca habían cruzado sus umbrales. Al anochecer, cuando terminaron las últimas tareas y las lámparas se atenuaron en los pasillos, el patrón del día se plegó sobre sí mismo. Las mujeres regresaron a sus habitaciones compartidas con los cuerpos limpios, el pelo perfumado, las dosis bajas para proteger la frágil privacidad de conversaciones susurradas en la oscuridad. Durante unos minutos preciosos antes de dormir, no eran estudiantes, ni adornos ni piezas en el juego de nadie más.
Eran simplemente seres humanos cansados, tumbados sobre colchones delgados, mirando al techo, recordando la sensación de caminar por un mundo que aún no se había reducido a una serie de rutas permitidas y deberes asignados. Y entonces las lámparas se apagaron por completo, el palacio exhaló y el silencio volvió a caer sobre los pasillos, listos para acunar la misma rutina cuando llegara la mañana. La noche dentro del palacio nunca era realmente oscura. Incluso después de que la última lámpara se bajara y los pasillos se sumergieran en la sombra, un resplandor suave persistía, reflejado en el mármol pulido, en antorchas lejanas, en la luz de la luna filtrándose a través de celosías de piedra tallada. Creaba una atmósfera que parecía suspendida entre estar despierto y soñar, como si el palacio respirara de forma diferente tras el atardecer. Y en esa extraña penumbra comenzó un ritual silencioso, uno que las mujeres temían y en el que dependían: la preparación para la selección del sultán. Nadie anunció que una noche sería diferente. No había tambores, ni trompetas, ni declaraciones. El mensaje viajaba silenciosamente por el harén, llevado por eunucos cuyas expresiones no revelaban nada. Un golpe en el marco de una puerta, un gesto, una sola instrucción susurrada, todo eso bastaba para provocar ondas en los aposentos de las mujeres. Algunos sintieron que el estómago se les encogía de miedo, otros con esperanza. Muchos sentían ambas cosas al mismo tiempo y no podían separarlas. Las mujeres elegidas para la consideración fueron convocadas primero a los baños. Las habitaciones se llenaron con el sonido del agua goteando, el eco de suaves chapoteos, el murmullo tenue de los asistentes. El vapor se enroscaba alrededor del techo como dedos pálidos. Las mujeres elegidas se sentaban en taburetes bajos mientras su piel era fregada, perfumada y pulida. Su cabello estaba lavado con mezclas de hierbas y flores, cepillado hasta que brillaba. Los asistentes se movían con precisión, cada gesto fruto de un largo hábito. Nadie hablaba salvo que fuera necesario. El habla se sentía demasiado pesada para una noche en la que una sola palabra podía cambiar el suelo bajo la vida de una mujer. Más allá de los baños, en una larga cámara forrada de cortinas de seda, esperaban prendas, túnicas teñidas de carmesí intenso, oro suave o azul medianoche. Cada color significaba algo. El carmesí insinuaba juventud y vitalidad. El oro significaba refinamiento. Blue sugirió serenidad. Las asistentes vistieron a las mujeres capa a capa, alisando cada pliegue, ajustando cada costura. Incluso los nervios debían ser elegantes. Una mano temblorosa podía estar oculta en una manga, una voz temblorosa no podía. Una vez preparadas, las mujeres esperaron. Esta espera era su propio tipo de tormento, demasiado silenciosa, demasiado lenta, demasiado cargada de posibilidades. Una mujer podía sentarse una hora o solo minutos antes de que apareciera un eunuco, con el rostro inescrutable, el gesto breve. Quienes no fueron seleccionados esa noche regresaron a sus habitaciones con sentimientos que no podían nombrar con gusto: alivio, decepción, vergüenza, gratitud. Los elegidos avanzaron hacia un pasillo iluminado por altas ventanas, sus sombras extendiéndose largas detrás de ellos. Lo que ocurrió después se susurraba sin parar, pero nunca se supo del todo. La elección del sultán fue tanto íntima como política. Algunas mujeres creían que solo su belleza lo sostenía. Otros sabían que la verdad era más complicada. Las facciones dentro del palacio maniobraban en silencio. Concubinas senior apoyando a protegidos, eunucos ambiciosos impulsando candidatos, ciertas familias que esperaban situar a las mujeres cerca del corazón del poder. Una invocación podría ser una bendición o una maldición. Podía sacar a una mujer del anonimato o lanzarla a una visibilidad peligrosa. A la mañana siguiente, el palacio fingió que nada había cambiado. Pero dentro de los aposentos de las mujeres, los ojos se observaban de forma diferente. Una mujer elegida podría caminar con una postura ligeramente alterada, no arrogancia, sino conciencia. Otros la observaban con envidia, miedo o una curiosidad contenida. Su nombre podría repetirse en voz baja.
Su colchón podría moverse a una posición un poco mejor en el dormitorio. Podría recibir prendas nuevas. Una sutil jerarquía cambió, y todos sintieron el temblor. No todas las rivalidades eran violentas o dramáticas, muchos eran callados, casi invisibles. Un carrete de hilo mal colocado. Un rumor se esparció como una gota de tinta en el agua. Un cumplido pronunciado con un tono lo suficientemente cortante como para cortar. Las mujeres aprendieron pronto que la bondad era un lujo, la seguridad venía de la precaución. Alianzas formadas por necesidad, no por amistad. Dos mujeres podían susurrar secretos bajo la misma manta una noche, y luego darse la espalda por la mañana si las circunstancias lo requerían. El palacio no recompensaba la lealtad, recompensaba la supervivencia. Sin embargo, algunas rivalidades eran más intensas. Los celos vivían como una delgada hoja bajo las capas de seda. Una mujer podía perder el sueño por la belleza de otro, podría perder su posición con una mirada fugaz, podría perder la vida por un susurro. Circulaban historias, con cuidado, peligrosamente, sobre perfumes envenenados, sobre prendas manipuladas, sobre platos intercambiados en el último momento. La mayoría eran exageraciones, pero el miedo que generaban era real. El miedo tenía la capacidad de hacer que incluso el corazón más amable calculara. Por encima de todo, la maternidad lo cambió todo. Una concubina que tuvo un hijo ascendió instantáneamente en estatus. Habitaciones, sirvientes, privilegios aparecían a su alrededor, como si hubieran sido conjurados de la noche a la mañana. Se convirtió en la madre de un posible heredero, una mujer cuyo hijo podría gobernar algún día el imperio. Su voz importaba más, su seguridad importaba menos. Cada paso que daba era observado, cada visita registrada. Quienes la envidiaban contaban sus bendiciones, quienes la odiaban contaban sus errores. Pero por cada mujer cuyo destino cambió con el parto, había otra cuya vida se encogía porque no concebió. La infertilidad no era una condición aquí, era un fallo. Una mujer que no tenía hijos seguía siendo vulnerable, su futuro reducido a servir en las sombras o a ser despedida en silencio cuando creciera. Algunos rezaban desesperadamente, otros se resignaron. Muchos lloraban en silencio en sus almohadas por la noche, sabiendo que su valor en el palacio se había reducido a una habilidad que sus cuerpos no les habían dado. Al final, el capítulo 3 de sus vidas no trataba sobre amor, cercanía o elección. Trataba sobre la delicada y peligrosa política del deseo, la forma en que una mirada podía cambiar el poder, cómo la belleza podía encender el conflicto, cómo la maternidad podía tanto coronar como destruir a una mujer. Se trataba de vivir en un mundo donde la atención era moneda de cambio, el afecto era estrategia, y la supervivencia era un arte que toda mujer tenía que aprender rápido o demasiado tarde. El palacio no necesitaba truenos ni gritos para revelar su crueldad. Envolvía el castigo en silencio, igual que envolvía a las mujeres en seda. Los días en el harén parecían tranquilos desde fuera, lecciones, risas, jardines cuidadosamente cuidados, pero bajo esa superficie blanda vivía un miedo silencioso, el conocimiento de que las normas no eran solo pautas, eran límites trazados con tinta invisible, y cruzar uno podía deshacer toda la existencia de una mujer en una sola noche. La mayoría de los castigos empezaban con un susurro. Un eunuco entraba en una habitación, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de porfirio, mármol, y señalaba a una mujer cuyo corazón se hundía en el momento en que su sombra caía sobre ella. Nunca alzó la voz, nunca la tocaba, simplemente pronunció su nombre, y la sala a su alrededor pareció exhalar aliviada porque no era el suyo. Las otras mujeres bajaron la mirada mientras ella se ponía de pie, con las manos temblorosas detrás de la espalda. Nadie hacía preguntas. Las preguntas eran hilos peligrosos. Una vez tirados, revelaban demasiado. El lugar donde la llevaran dependía de la ofensa o de la acusación. A veces la culpa era real, una regla rota, una conversación prohibida, un error que insultaba a un superior. Otras veces, la ofensa existía solo por la ambición o celos de otra persona.
En un mundo donde la influencia podía ganarse o perderse con un rumor, la verdad importaba mucho menos que el momento. Un pequeño error podía quedar invisible si nadie tenía motivos para revelarlo. La inocencia de una mujer podía desaparecer al instante si alguien poderoso deseaba que desapareciera. El castigo no siempre significaba violencia, a menudo significaba desaparición. Una mujer podía ser retirada de su habitación al anochecer y marcharse antes del amanecer. Su colchón dejado vacío, sus peines y velos recogidos por los asistentes, su nombre ya no pronunciado por encima de un susurro. Algunos fueron enviados a aposentos remotos en lo profundo del palacio. Permitieron vivir, pero nunca más se les permitió ser vistos. Otros fueron trasladados a propiedades lejanas, no como invitados, sino como sirvientes. Algunos fueron enviados lejos en plena noche, escoltados en silencio por las puertas, dejados en lugares que no conocían, sin explicación ni esperanza de regreso. También hubo historias más oscuras. Se decía que algunas mujeres habían sido envenenadas discretamente, y su enfermedad se atribuía a una fiebre repentina. Se rumoreaba que otros se ahogaban en las fuentes más profundas del palacio, las rodeadas de altos muros y pasadizos vigilados. Había relatos de mujeres encerradas en torres con vistas a los jardines, con ventanas demasiado estrechas para escapar, voces demasiado lejos de cualquier oído que se atreviera a escuchar. Si todas estas historias eran verdad o no, apenas importaba. El miedo les mantenía vivos, y el miedo mantenía a todos obedientes. Para los que aún estaban dentro del harén, la amenaza de tales desapariciones caía sobre ellos como polvo, se aferraba a las conversaciones, eso influyó en sus decisiones, eso suavizaba sus risas y acortaba sus sueños. Las mujeres aprendieron a vivir con una especie de delicada precaución, midiendo cada palabra antes de que saliera de sus bocas, cada gesto antes de salir de sus manos. Un cumplido mal colocado, un momento descuidado de confianza, una mirada que se prolongó demasiado, todo podría malinterpretarse y convertirse en combustible para la ascensión de otro. Y luego estaban las mujeres que se rompieron bajo el peso de todo eso. La locura no llegó con advertencias, se coló silenciosamente, como la niebla que se filtra por un patio antes del amanecer. Algunas mujeres empezaron a hablar solas, repitiendo las mismas frases como si intentaran recordar una vida a la que ya no podían acceder. Otros miraron durante horas patrones en el mármol, trazando formas invisibles con dedos temblorosos. Sus mentes, antes agudas y ansiosas, se deshilachaban lentamente bajo presión. Miedo que nunca descansaba, esperanza que nunca moría del todo y soledad que los carcomía incluso en una habitación llena de gente. No era raro que una mujer se despertara gritando, incapaz de explicar qué visiones la habían perseguido durante la noche. Los asistentes del salón se apresuraban a calmarla, pero sus palabras tranquilizadoras se sentían escasas frente a la inmensidad de su desesperación. Algunas mujeres se volvieron tan frágiles que incluso una voz elevada o un gesto repentino las hacía estremecerse. Algunos empezaron a rechazar la comida, encogiéndose sobre sí mismos como si desaparecer dentro de sus propios cuerpos pudiera liberarse de las cadenas invisibles del palacio. Otros se desmoronaron de forma más dramática. Una mujer, recordada solo por un apodo susurrado años después, era conocida por su risa, brillante, temeraria, desafiante. Entonces, un invierno, algo dentro de ella cambió. Empezó a llorar al verse reflejada, y luego a reír cuando nadie más entendió la broma. Finalmente, se sentó durante horas en el frío patio, mirando el cielo a través de una estrecha celosía. Afirmó que las estrellas la llamaban. El palacio la retiró silenciosamente al amanecer, y nadie supo nunca a dónde la habían llevado. Pero las historias más desgarradoras fueron las de las mujeres que intentaron escapar. Sus intentos no nacieron de la ignorancia, sino de la desesperación. Entendían los riesgos mejor que nadie. Habían visto lo que les ocurría a quienes fracasaban. Sin embargo, algo en ellos se negaba a rendirse por completo.
Una mujer de un pueblo costero intentó. Historias, el harén no hablaba en voz alta de la huida. La esperanza era peligrosa, pero también lo era la desesperanza. Para sobrevivir, las mujeres vivían en un espacio entre ellas, un lugar donde los sueños eran lo suficientemente pequeños como para esconderse en los pliegues de la rutina diaria, pero lo bastante fuertes para evitar que el corazón se congelara por completo. Y así el palacio continuó su ciclo. Castigos susurrados, desapariciones lloradas en silencio, locura silenciada tras cortinas bordadas, intentos de fuga tragados por la noche. Las mujeres atravesaban todo ello con una gracia que se veían obligadas a perfeccionar, llevando en su interior el conocimiento de que la línea entre la seguridad y la ruina era tan delgada como la seda que llevaban. Y aún así resistieron. El poder en el palacio era un susurro, no un grito. Se movía en silencio, como el agua filtrándose a través de la piedra, remodelando vidas sin anunciarse. Mientras el mundo imaginaba al sultán como la única fuerza que dirigía el imperio, quienes vivían dentro del harén conocían otra verdad. Algunas de las manos más decisivas del imperio nunca tocaban una espada, nunca pisaban un campo de batalla y nunca aparecían en las cámaras del consejo. Vivían tras serigrafías, llevaban títulos que sonaban amables y ejercían una influencia lo suficientemente aguda como para reordenar el futuro del imperio. En el centro de este reino oculto se encontraba la Valide Sultán, la madre del sultán. Su presencia no necesitaba ser ruidosa. El palacio fue construido para escucharla. Desde el momento en que un hijo ascendió al trono, su madre asumió un poder que ningún hombre podía desafiar. No gobernaba por la fuerza, sino por un conocimiento intrincado y paciente de todo lo que ocurría tras los muros del palacio. Sabía en qué eunucos se podía confiar, qué consejeros mentirosos, qué alianzas frágiles. Sus aposentos estaban separados de los de las concubinas, separados con respeto y miedo, custodiados por los eunucos negros más leales que dedicaron toda su vida a su seguridad y voluntad. Las mujeres bajaban la mirada al pasar, por reverencia, por precaución, por la tranquila comprensión de que tenía autoridad para elevar a una concubina a la prominencia o enterrarla en el olvido. La Valide Sultán no necesitaba amenazar a nadie. Sus decisiones se llevaban a cabo antes del amanecer por sirvientes cuya lealtad era absoluta. Si ofrecía amabilidad, se recordaba toda la vida. Si se enfriaba, el propio palacio parecía cerrar sus puertas alrededor del alma desafortunada que se había ganado su desagrado. Sin embargo, no todo el poder en el harén pertenecía a la madre del sultán. Parte de ello surgió de las mujeres que comenzaron como concubinas ordinarias, chicas traídas de aldeas lejanas o capturadas en guerras, que aprendieron tan bien el lenguaje de la supervivencia que reescribieron sus destinos. Estas fueron las mujeres de las que la historia más tarde susurraba: Nurbanu, Kesem, Roxelana. Su ascenso no fue accidental. Estaba esculpida a partir de la observación, la inteligencia, la paciencia y la cuidadosa comprensión de que el favor del sultán por sí solo no era suficiente para mantener el poder. La atención fue fugaz, la estrategia era eterna. Roxelana, que fue una esclava capturada en una incursión, ascendió con tal precisión que los cronistas no decidieron si tenía suerte o brillante. Aprendió rápido que la belleza abría puertas, pero la sabiduría las mantenía abiertas. Suavizó la voz, agudizó su mente y comenzó la larga y traicionera ascensión de concubina favorita a esposa, una elevación casi inimaginable en un sistema diseñado para evitar el apego. Su sonrisa, decían, podía calmar el temperamento del sultán. Su abogado podría redirigir las campañas. A puerta cerrada, influía en asuntos de Estado, susurrando verdades y advertencias con tonos tan suaves que parecían pensamientos que él mismo había alcanzado. Kesem, otra leyenda en seda, se movía por el palacio como la luz de la luna, silenciosa, deliberada, imposible de comprender. Sobrevivió a múltiples reinados, sobrevivió a rivales y dirigió decisiones imperiales no gritando órdenes, sino tejiendo redes de alianzas tan sutiles que nadie se dio cuenta de que habían sido atrapados hasta que fue demasiado tarde.
Comprendía cada vulnerabilidad en el palacio, miedos, ambiciones, lealtades, hambres, y los navegó con una gracia que ocultaba el acero bajo su gentileza. Estas mujeres no tomaron el poder por la fuerza bruta. Evolucionaron hasta convertirse en símbolos. Sus habitaciones se convirtieron en centros de influencia. Sus asistentes se convirtieron en informantes. Sus regalos se convirtieron en mensajes. Una joya enviada a una concubina podía ser una bendición o una advertencia. Una visita a un eunuco podría cambiar lealtades. Una sola frase susurrada al oído del sultán antes de que el sueño pudiera determinar el destino de las provincias. Pero el precio del poder en el harén nunca fue pequeño. Una mujer que ascendió demasiado rápido se ganó enemigos. Una mujer que se convertía en madre de un príncipe se convertía en objetivo de otros que esperaban que sus propios hijos gobernaran. Incluso la valide sultán navegó un mundo cargado de cuchillas ocultas, no literales, sino hojas hechas de rumores, alianzas, traiciones y la frágil naturaleza de la influencia. Un error de cálculo podía convertir la admiración en sospecha. Un momento de vulnerabilidad podía invitar a la caída. Las mujeres eran envenenadas, incriminadas, exiliadas o apartadas con una cortesía pero devastadora finalidad. A veces, el propio niño que elevó a una mujer al poder se convirtió en el arma que la destruyó. La muerte de un príncipe podía destrozar el escudo de su madre. Un nuevo sultán podía volverse contra las mujeres que habían formado a sus predecesoras. Un cambio en los vientos políticos más allá de los muros del palacio podía convertir en polvo una influencia cuidadosamente construida. Incluso las mujeres, más fuertes, aquellas cuyos nombres se fundían en el tejido del imperio, pagaban por su poder de forma silenciosa. Vivían en constante vigilancia, dormían ligeramente, observaban los rostros en busca de señales de traición. Sus corazones cargaban con el peso de hijos que les habían sido arrebatados por razones políticas, hijas que no pudieron criar y aliados que se convirtieron. Sus victorias eran reales, pero también sus pérdidas. Por cada escalón que subían, el palacio exigía un pedazo de su paz. Y aún así, eligieron escalar. Porque en un mundo construido sobre el cautiverio, levantarse era la única forma de libertad disponible. Moldearon la política, alteraron la sucesión, movieron ejércitos, guiaron emperadores, no con ejércitos detrás, sino con inteligencia perfeccionada al sobrevivir a un sistema diseñado para silenciarlos. Estas mujeres demostraron que la fuerza del imperio no residía únicamente en las espadas de sus guerreros, ni en la tinta de sus ministros, sino también en las decisiones susurradas que se tomaban tras cortinas de seda por manos que una vez fueron llevadas al palacio encadenadas. Eran prisioneros que se convirtieron en intermediarios de poder, adornos que se convirtieron en arquitectos de dinastías, sombras que se convirtieron en gobernantes invisibles. Su influencia vivía entre líneas de las historias oficiales, en notas al pie, en cartas, en los silenciosos ajustes de políticas que nadie se atrevía a atribuirles directamente. Alteraron el imperio no por estar en el trono, sino guiando a quien se sentaba en él. Al final, el palacio los recordó no por cómo entraron, sino por cómo se quedaron, cómo sobrevivieron y cómo transformaron un mundo que fingía ser impotentes. Sus historias estaban grabadas en los espacios silenciosos del harén, en las paredes que guardaban secretos, en los pasillos que sentían sus pasos mucho después de que se fueran, en el legado de un imperio que surgió y cayó bajo la influencia de mujeres que el mundo rara vez veía. El tiempo dentro del palacio no se movía como en el mundo más allá de los muros. En el exterior, el imperio cambió con guerras, tratados y convulsiones lejanas. Los comerciantes cruzaban mares, los eruditos escribían libros, los viajeros llevaban historias de ciudad en ciudad. Pero dentro del harén, los días se entrelazaban con una repetición silenciosa. Las estaciones cambiaban en los jardines, no en la vida de las mujeres. Medía los años por el envejecimiento de los eunucos, el desvanecimiento de las telas, las suaves líneas que se formaban en las comisuras de sus ojos.
Sin embargo, incluso los sistemas más inmutables comienzan a resquebrajarse, no con explosiones, sino con la lenta e implacable presión de un mundo que evoluciona fuera de su control. Las primeras señales fueron sutiles. Embajadores extranjeros llegaron con libros e informes que describían las cortes de Europa, gobiernos remodelados por nuevas filosofías, susurros de libertad, relatos de reyes que se reformaron o cayeron. Cartas llegaron a los consejeros del sultán, instando a la modernización y advirtiendo que las viejas estructuras debilitaban los imperios. Viajeros, diplomáticos y comerciantes hablaban de naciones que veían estos mundos femeninos cerrados como curiosidades bárbaras. Sus palabras llegaron a los salones del consejo, a las cámaras del sultán y, finalmente, a las habitaciones privadas de la propia válide sultán. El cambio no venía de la compasión, venía de la presión. El imperio estaba siendo observado, juzgado por prácticas que antes eran símbolos incuestionables de poder. Los periódicos de tierras lejanas escribían descripciones sensacionalistas de harenes, a veces exageradas, otras humillantes. Los rivales políticos usaron estas historias para retratar al imperio como estancado. En el interior, ministros reformistas argumentaron que el sistema estaba obsoleto, caro y vulnerable a la manipulación. Hablaron con cautela, conscientes de que las paredes del palacio tenían oídos. Pero sus voces se hicieron más fuertes con el paso de las décadas. Algunos sultanes resistieron, aferrándose a la tradición como si aflojar el control pudiera desmoronarlo todo. Otros dudaban, divididos entre el orgullo y la practicidad. Y algunos vieron la verdad. El mundo había cambiado bajo sus pies. Si el imperio quería sobrevivir en una era moderna, el harén, con todos sus secretos y silencios, tendría que disolverse eventualmente. Para las mujeres, el acercamiento de este final no se sintió al principio como una liberación. Se sentía como incertidumbre. Los rumores susurraban por los pasillos. Cambios en la ley, nuevos decretos sobre concubinas, restricciones para tomar nuevas cautivas. Las chicas más jóvenes dejaron de llegar. Las mujeres mayores notaron que sus roles se estaban reduciendo. Las clases que antes eran obligatorias se suspendieron de repente. Alas enteras del harén, antes llenas de música y charla, quedaron en silencio. Una mañana, sin ceremonias, las puertas del harén palacio se abrieron más que en generaciones, no para visitantes, por las mujeres. Se leían cartas en voz alta, se entregaron pedidos. El harén estaba siendo reestructurado, reducido, suavizado y luego desmantelado lentamente. A algunas mujeres se les concedían estipendios y se les permitía vivir en pequeños apartamentos fuera del palacio. Otros se casaron con funcionarios o eruditos, no por la fuerza, sino por acuerdo, aún limitado, pero impensable décadas antes. Algunos, los más viejos o frágiles, eligieron quedarse dentro de los muros del palacio, incapaces de imaginar una vida más allá de las habitaciones que habían albergado tanto sus pesadillas como su comodidad. Para muchos, salir era como entrar en otra forma de existencia. El cielo parecía demasiado grande, las calles se sentían demasiado ruidosas, la gente pasaba corriendo junto a ellos sin inclinarse, sin susurrar, sin saber sus nombres. Algunas mujeres encontraban la libertad abrumadora, caminaban despacio, tocando paredes, observando a los niños jugar, escuchando los llamados de los comerciantes con asombro y confusión. Respiraban aire que no era filtrado por biombos de piedra y se sentían expuestos, como si el mundo pudiera ver los años que habían perdido. No todos se adaptan fácilmente. Una exconcubina que en su día fue celebrada por su belleza se encontró sentada durante horas en una ventana, incapaz de entender por qué a nadie le importaba mirarla ya. Otro se quedó paralizado cuando un hombre en la calle alzó la voz, no por familiaridad, sino por el miedo reflejo arraigado por años bajo estrictas reglas. Una mujer entrenada para moverse con gracia por los pasillos tenía dificultades para moverse en mercados donde los cuerpos pasaban libremente. Incluso la felicidad requería aprendizaje.
Incluso la libertad requería práctica. Y sin embargo, poco a poco, se adaptaron. Algunos descubrieron talentos largamente ocultos, habilidades en tejido, narración, enseñanza. Algunas aprendieron a leer cuando eran mayores, devorando palabras que nunca se les había permitido sostener de niñas. Otros reconstruyeron fragmentos de familia, primos que habían olvidado, hermanos que habían envejecido, madres que rezaron por ellos mucho después de que la esperanza muriera. Se derramaron lágrimas, se celebraron reencuentros, se rompió el silencio. Había mujeres que se casaban, no por arreglo palaciego, sino conociendo a alguien lo bastante amable como para entender las sombras que llevaban. Había otros que preferían no casarse nunca, prefiriendo una habitación tranquila propia a cualquier vida que los pusiera bajo la autoridad de otro. En casas pequeñas y calles estrechas crearon nuevas rutinas que no dependían de campanas, eunucos ni puertas cerradas. Y hubo quienes nunca abandonaron realmente el palacio en espíritu. Llevaban consigo sus fantasmas, los pasillos estrechos, los pasillos impregnados de aceites y jazmín, el sonido de la seda moviéndose en la noche, los recuerdos de amigos que habían crecido, desaparecido, el conocimiento de que habían sobrevivido a algo vasto e invisible. La libertad no borró su pasado, la suavizaba, les permitía hablar de ella, les permitía mantener su forma sin ser consumidos. A medida que el harén se desvanecía en la historia, sus muros empezaron a respirar de forma diferente. Las habitaciones que antes estaban llenas de cientos de mujeres quedaron vacías. Los grandes baños resonaban. Cortinas de seda colgaban inmóviles. Las pesadas puertas que habían encerrado tantos destinos se abrieron para siempre. Sus bisagras ya no crujían bajo el peso del silencio. Los sirvientes recorrían las cámaras restantes con faroles, el polvo cayendo suavemente de los techos que habían sido testigos de siglos de secretos. En algún lugar del corazón del palacio, en un jardín donde aún florecían azahares, una mujer que había vivido allí desde la infancia, se sentaba bajo un árbol y observaba cómo los pétalos caían sobre su regazo. Ahora era mayor, su pelo plateado, sus manos marcadas por años que el mundo exterior nunca había contado. Cerró los ojos y escuchó el silencio. No el silencio de siempre, el silencio del miedo, sino otro, el silencio de los finales. El silencio de una historia se despliega por sí solo. A pesar de su belleza y brutalidad, el harén había sido un mundo en sí mismo, un mundo que moldeó miles de vidas, contenía un poder que nadie veía, y llevaba un dolor que nadie medía. Su desaparición no borró el sufrimiento ni la fuerza de las mujeres que vivían allí. Simplemente permitía que sus historias, largamente confinadas a susurros, flotaran finalmente al aire libre. Y en ese último aliento de la historia, algo se suavizó. El conocimiento de que incluso los muros más infranqueables algún día deben liberar las vidas.